Andrés, que llevo 6 años con el negocio y no sé si el negocio es mío. Las personas no hablamos de temas incómodos y ¿A probablemente quién vas a elegir para casarte, no? O a quién vas a elegir para que pueda ser tu novia o novio. Digo, bienvenido al programa podcast Y si no nos vamos a juicio. Un nuevo episodio, un nuevo invitado. Contento de pues presentarte a un gran especialista en derecho corporativo, pero además un gran amigo. Te voy a hablar sobre sus antecedentes profesionales y de ahí arrancamos. Director general de Andun Gobierno Corporativo, firma especializada en la implementación de sistemas de gobierno corporativo y la institucionalización de empresas familiares y las sociedades entre socios no familiares. Maestro en Dirección Financiera, licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida, especialista en negociación y mediación, certificado por el Poder Judicial del Estado de Yucatán, autor del libro Las reglas de oro entre socios, publicado en el 2024, en el que presenta su metodología de su autoría, Los Tres Sombreros. Pues como dije, un gran especialista en estos temas. Vamos a hablar de un tema sumamente importante en los socios, hablar y compararlo de una manera metafórica para pues, poder entenderlo de una manera pues, más práctica, más sencilla, qué decisión puedo tomar cuando estoy en una crisis con mi socio o qué debo de tomar en cuenta al momento de iniciar una empresa. Y bueno, todos estos temas más vamos a hablar durante este episodio y al final pues vamos a decir ahí unos consejos básicos para que puedas llevarte a tu casa, poder implementarlo o poder analizar y adicional va a haber una sorpresa que ya mi gran invitado André pues va a presentarles. André, un gusto tenerte en este programa. Me complace y pues contento de que podamos compartir esta información. Pues muchísimas gracias por invitarme. Realmente te conozco pues, el trabajo que has estado haciendo y hablas de temas muy importantes. Así que realmente estar aquí el día de hoy, a toda tu audiencia, a todas las personas que te escuchan y te siguen a través del podcast, igual agradecerles que pues este tiempo que vamos a estar platicando, que nos puedan escuchar. Claro, yo creo que es un tema importante y como pues siempre lo digo, compartir información de valor pues nos ayuda a tomar más y mejores decisiones en diferentes ámbitos del sector profesional, legal. En este caso, pues yo creo que es un tema que no se habla mucho en las redes sociales y como pues habíamos comentado en un café, ¿no? Esto es un tema pues sumamente valioso. Me da muchísimo gusto de toda tu trayectoria, desde tu trinchera, qué es lo que has venido trabajando con tu equipo, con tu firma, pues a nivel estado y también nacional, porque pues también compartes esta información ya en tus redes sociales. El libro, pues obviamente clave dentro de tu marca, yo creo que es algo que es como un sueño que tenemos todos, de poder como llevar un poquito, dejar un legado en esta sociedad. Así que vamos a entrar de lleno al tema, ¿no? Habíamos hablado que crear una sociedad, pues habla mucho desde una perspectiva de que, pues, vamos a crear, pues, una relación, ¿no? Una relación interpersonal, pueden ser uno, dos, tres socios, perdón, pueden ser dos o más socios, pero pues no nos avisan o no nos asesoramos o no nos tomamos el tiempo para poder saber cuáles son las reglas que debo de no brincar o cuáles son las reglas que sí debo de aplicar dentro de esta relación para tener el mayor de los éxitos en mi empresa, ¿no? Sí, 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 correcto. Profesor, nosotros lo que nos enfocamos es en crear estas reglas del juego entre los socios y poniendo un poquito la alineación con lo que tú te dedicas. Y tienes razón, muchas veces las personas se asocian y no se llegan a los acuerdos que se tienen que establecer, pues porque no sabemos qué acuerdos hay que platicar. Y teniendo mucho con el tema de lo que tú ves, que es al final cuando son matrimonios, separaciones, sucede muchas veces lo mismo que nosotros podemos ver en el tema de las sociedades. O sea, ¿cuántos amigos no empiezan negocios? ¿Cuántas familias no están juntas en negocios? ¿Cuántos no, hermanos no se juntan a hacer nuevos proyectos? Y todos yo creo que iniciamos como también empieza un noviazgo felices, emocionados, contentos. Hay mucha ilusión con los planes que tenemos. Y así empiezan muchos noviazgos, así empiezan muchas sociedades, pero luego resulta que la sociedad empieza a avanzar, empieza a haber dinero,
empieza a haber falta de dinero, empiezan a surgir esos temas que no habíamos considerado y empiezan esas incomodidades. Sí, yo creo que es como a quién vas a elegir para casarte, ¿no? O a quién vas a elegir para que pueda ser tu novia o novio. Digo, comparándola, Totalmente, ¿no? O sea, totalmente. ¿quién es el con el que voy a empezar a relacionarme? Aplicarlo desde esta perspectiva de crear una empresa aplica igual, ¿no? Totalmente. Y al final de cuentas lo que yo me enfoco es, como tú bien mencionas, tú eliges con quién te vas a casar, pero no hablamos muchas veces de los temas que necesitamos como socios para casarnos. Y yo lo veo de esta forma. Yo recuerdo cuando me casé, yo creo que todas las personas que se hayan casado a través de tu programa, bueno, tu podcast que te hayan visto, yo me acuerdo que fue una ceremonia muy, muy bonita. La juez nos habló prácticamente como máximo unos 10 minutos y firmamos un documento de una página. Okay. Firmé el contrato más largo de mi vida en ese momento, hasta que la muerte nos separe. Pero me acuerdo que en ese documento no decía cuántos hijos queremos tener, Okay. no decía dónde vamos a vivir, no decía dónde queremos que estudien nuestros hijos, no decía cuál va a ser nuestro rol de la casa, no hablaba inclusive de temas tan detallados en donde se hablara respecto a dónde vamos a pasar el 25 de diciembre, dónde vamos a pasar el 31. Y muchas veces lo mismo sucede en las sociedades. Al menos en el matrimonio existe algo que se llama el noviazgo y está muy acostumbrado a que las personas tienen que tener un noviazgo, que la idea del noviazgo es pues conocerse principalmente antes de decidir tomar un matrimonio y firmar ese contrato de por vida. En las sociedades eso no pasa. Okay. En las sociedades yo veo muchas veces como empresarios, emprendedores, dueños de negocios y muchas veces pensamos que cuando se crea un nuevo negocio pensamos en el emprendedor que le está echando ganas, que lo está haciendo, que es muy importante también, pero dueños de negocio que ya tuvieron varios negocios que probablemente no les funcionó el esquema de sociedad, pero vuelven a asociarse. Okay. Pero no hay un noviazgo. Van al notario, firman un acta constitutiva, que es un documento alrededor de unas 25, 30 páginas, pero o nadie las lee o no saben lo que firmaron. Entonces salen del notario, quieren empezar a desarrollar su sociedad y hay temas que no se platicaron. Y es cuando empiezan a ver esos detalles que si se hubieran platicado antes, Claro. hubiéramos dejado las cosas mucho más claras desde el inicio. Sí, yo creo que con esto que comentas, los socios o los novios o los esposos, pues creo que se quedan con esa idea de lo bonito, ¿no? O sea, la visión a futuro, que yo creo que en un tema, hablando desde la empresa, es, pues vamos a hacer un negocio para ganar dinero, ¿no? O sea, esa es mi perspectiva, esa es la visión y el propósito general del por qué vamos a asociarnos, ¿no? Para crear. O compartir pues prácticamente una gran idea genuina de decir, bueno, esto nos gusta y vamos a hacerlo. Pero se centran más ahí que prácticamente, digo, y en el inter de que dan por hecho que nos conocemos, pero pues, o sea, ¿qué tanto conoces de la otra persona cuando está la presión encima, cuando no hay dinero encima, o diferentes escenarios que pueden ellos pues, ir experimentando, y es ahí donde realmente pues empiezas a conocer a la otra persona. Creo que la parte donde la gente, pues, o los posibles socios o los socios tienen que tomar en cuenta como regla principal es tomar en cuenta que, pues, bueno, me remito a la misma pregunta, ¿con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a empezar un noviazgo? Y ir como paso a paso, ¿no? Y claro, de la mano con expertos, ¿no? Especialistas en el tema. Sí, y tú dijiste algo muy, muy importante que puede parecer obvio, pero lo obvio muchas veces no es obvio. Tú mencionaste y hemos tenido casos bueno, empezamos un negocio para hacer dinero, Ujú. ¿no? Entonces es como que lo principal, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede cuando tu socio no quiere hacer dinero? Y sucede. Muchas veces yo creo que las O sea, quiere decepciones... dinero, quiere dinero, pero no quiere generar dinero. Sí, alguna vez has escuchado la frase que dice que es mejor tener el 10% de un pastelote ¿Ok? al 100% de un pastelito. ¿Ok? Yo me acuerdo que en alguna ocasión estábamos en una sesión desarrollando estos proyectos de una
sociedad que ya tenía algunos años operando, pero ya había ciertas situaciones entre socios y el objetivo era llegar a esos acuerdos para definir cómo iban a seguir las reglas del juego que nunca las habíamos aclarado desde antes. Y me acuerdo que en una parte de la sesión llegó al punto donde se estaba definiendo el futuro de la empresa y salió esta frase, uno de los socios le dice, oye, verá André que es mejor tener el 10% de un pastelote que el 100% de un pastelito. Y su socio le dice, a ver, es que creo que no me estás entendiendo. Yo no quiero el pastelote. Yo estoy feliz con el pastelito. Por eso creamos la empresa. Yo estoy feliz haciendo esto. ¿Para qué crecer? Claro. Más crecimiento. Son más problemas, son más situaciones, son más responsabilidades. Yo estoy feliz con esto. Entonces, lo que me he dado muchas veces cuenta en las sociedades es que gran parte de los conflictos y separaciones de sociedades vienen por expectativas mal planteadas desde el inicio. Todos creemos que empezamos para hacer dinero. Todos creemos que empezamos para mejorar el producto. Todos creemos que estamos ahí para mejorar con nuestro servicio, nuestro producto, pues el mundo. Pero nuestro socio piensa lo mismo que nosotros. Claro. Yo creo que aquí aplica esta frase. Si antes de empezar o estás pensando en crear una empresa o empezar un negocio, yo creo que aquí hay que ir a confesarse, ¿no? Ante un especialista, ante André, y manifestar y soltar, ¿no? O sea, las expectativas, las creencias del por qué y afinar esos detalles que son, digo, a lo mejor no tan importantes, pero muy importantes a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que la palabra que yo utilizaría ahí es, más que confesarse, hablar temas incómodos. Ok. Las personas no hablamos de temas incómodos y probablemente tú lo puedes ver Sí, también, el tema de los definitivamente. matrimonios. Son temas que sabemos que queremos platicar. Hay ciertos temitas que están ahí, pero los empiezo a tocar, empiezo a ver cierta situación y lo dejamos. Yo creo que la pregunta, perdón, antes que se me vaya, digo, es preguntarme, ¿no? O sea, la pregunta es, sí, ok, me quiero casar, pero la pregunta sería para mí de, ¿estoy dispuesto, ajá, a escuchar o a conllevar o enfrentar mi matrimonio, en este caso mi empresa? O sea, yo creo que ahí radica este principio de compromiso, ¿no? De decir, bueno, porque, o sea, hablamos de lo bonito, pero pues obviamente digo, y estoy desglosando y yendo un poquito más a fondo, porque creo que eso es clave, ¿no? De decir, bueno, sí quiero la empresa, pero realmente voy a estar dispuesto a escuchar esas pláticas incómodas. Obviamente el nivel global y nacional económicamente, pues está cambiando demasiado, ¿no? Ujú. Temas comerciales, temas políticos, sociales, internacionalmente, pues están afectando y se están moviendo hoy mucho las divisas. Y yo creo que eso, pues son temas de presión, de decisiones muy inteligentes, decisiones que se tienen que compartir, pero pues hay personas que pues están conformes ahí con su sueldo o pues sabes que yo recibo tanto, pues no me preocupo, pero pues obviamente son temas que realmente tienen que pues hablarse, ¿no? Y la gente no está dispuesta a tener esas conversaciones incómodas o más bien tan honestas, porque yo creo que lo honesto, siempre cuando habla uno desde la honestidad es como que pues te mueve, ¿no? O sea, mueve a uno porque no es mi pensamiento, no es lo que quiero y bueno, ahí surge un tema de comunicación. Yo creo que, que tú mencionas es totalmente valioso y sumamente importante. Yo creo que la razón por la cual también hay muchos divorcios, que es tu especialidad. Sí, por eso decíamos, es prácticamente quieres crear una empresa. Es como, ok, ¿quieres tener un matrimonio? ¿Con quién vas a elegir? Totalmente, ¿No? porque al final de cuentas, al menos el matrimonio es hasta que las muertes nos separen, ¿no? La empresa, cuando tú la firmas en tu acta constitutiva, dice tiempo de duración de la sociedad. Ujú. Ahí dice una palabra muchas veces, indefinido. Y muchas veces ese es realmente el problema que yo veo en el tema de las sociedades que se están firmando, que se están creando. El tema de la incomodidad, porque nadie nos ha enseñado como empresarios o como personas, Como antes de persona. como empresarios, Ujú. a hablar de temas incómodos y entender que cuando hablemos de temas incómodos, una opción es que nos demos cuenta que no podemos
continuar con la sociedad, que no podemos iniciar una sociedad al igual que con un matrimonio, pero las personas tienen miedo a hablar esos temas. El problema es que el tiempo pasa y algo que se pudo haber arreglado desde el inicio o terminado desde el inicio, que siempre es doloroso, pero desde el inicio, cuando ya empieza a haber colaboradores, flujo, clientes, proveedores, se pierde mucho más. Yo he tenido sociedades en las que he visto que las equiparon mucho al tema del matrimonio. He tenido empresarios en la mesa que me dicen, Andrés, que llevo 6 años con el negocio y no sé si el negocio es mío. Ok. O sea, a ver, estoy en el acta, pero no recibo utilidades, me dicen que no tengo voz, pero luego me dicen que para poner dinero sí lo tengo que poner. Y me preguntan, ¿cómo lo ves? Y le digo, pues al final de cuentas no lo sé. Desde mi perspectiva no lo sé. ¿Qué acordaron? Claro. Esos fueron los acuerdos que ustedes llegaron. No es que nunca acordamos nada. Ese es el tema. Y muchas veces lo principal que yo digo es, antes de que nos busquen como abogados, tienen que al final de cuentas buscar resolver esos temas platicando. Porque tú lo sabes, cuando buscamos a los abogados, cuando hay temas de sociedades, temas de divorcios, ¿qué significa? De forma muy práctica. Tú y yo no nos pudimos poner de acuerdo. Exactamente. Y para eso vamos a buscar a alguien que negocie por nosotros. Pero en muchas ocasiones yo me he dado cuenta que las personas no piensan de esa forma. Ni siquiera ha sucedido un conflicto grave y cuando buscan al abogado, cuando empiezan a ver temas legales, se empiezan a meter en el tema del papeleo, empiezan a revisar los estatutos, se empiezan a ver... Cuando muchas veces la gente ni siquiera sabe lo que está peleando. Claro. Sí, y me remito al punto donde dijiste, Pepe, me casé. Cuando me casé firmé el contrato más largo de mi vida en cuestión de tiempo y también en cuestiones legales, aunque de manera implícita, pues de manera general lo comentaron, ¿no? O sea, fue muy rápido todo, nos casamos con la ilusión, prácticamente creas una empresa con la ilusión de generar más riqueza y llevar tu empresa al éxito. Pero yo creo que lo fundamental, y siempre lo he dicho, es como, y pongo el ejemplo del avión. O sea, tú cuando te subes a un avión das por hecho que pues no se va a caer, pero hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo de que sí. De hecho, te pasan las instrucciones, digo, ahí son más específicas porque está de por medio pues, la vida de uno. Entonces te leen todas las instrucciones de ponerte el oxígeno cuando en caso de alguna descomprensión, el salvavidas si caemos en el agua, si hay un incendio, y el manual instructivo te lo ponen ahí. Y pues hay gente que lo lee, hay gente que no, hay gente que, bueno, pues prefiere mejor hacerse se persigna, rezar y listo, ¿no? Y es ahí como también vuelvo al mismo punto, lo que tú hagas ya estás arriba, el riesgo está, y eso no va a avisar, cuando se dé, ¿por qué? Porque no lo podemos controlar. En una empresa, en un matrimonio, hasta cierto punto, pues es lo que estamos intentando pues decirles, ¿no? O sea, y yo creo que viendo este tipo de información, pues yo creo que están ganando demasiado porque pues prácticamente van a replantearse lo importante, ¿no? Y al momento de que surge pues una crisis y el piloto les avisa, estamos en una emergencia, abrochen bien sus cinturones, acabamos de perder un motor y entonces entra el caos. Y entre el caos, como yo no estaba preparado o preparada, entonces empiezo a tomar decisiones o empiezo a empujarte o empiezo a maldecirte y entonces es un caos dentro del mismo caos y surgen consecuencias. Entonces yo creo que la cuestión del matrimonio es aún que nosotros tengamos esa visión o esa perspectiva de que vamos a aterrizar en un buen aeropuerto, tenemos que estar preparados para cualquier situación. Y es lo mismo con el tema de cómo pues, vamos a iniciar una empresa, que es prácticamente con quién me voy a casar dentro de mi negocio, dentro de mi idea. Y pues eso involucra mucha gente, y yo creo que ya dentro de estas redes sociales hay una frase ya muy trillada, de no te asocies con un socio, con una persona que le es infiel a su mujer. Y sí,
hasta cierto punto habla mucho de una persona, ¿no? De sus valores, sus principios. Digo, si no le tiene lealtad a su mujer, pues mucho menos le va a tener lealtad a su propia empresa, ¿no? Pero pues digo, eso vuelve al mismo punto, no es una verdad absoluta. Sin embargo, digo, deja mucho que conocer con ese tipo de personas, ¿no? Sí, totalmente. Y algo que tienes que tener en cuenta también, bien mencionas el tema del avión, pero al menos en el avión te dijeron cuáles eran las reglas. Y si pasa algo, te dijeron, te podrían decir, sí, pero hay ciertas reglas que no cumpliste. El problema en muchas sociedades es que esas reglas no existen. Por eso yo siempre digo que cada vez que se vayan a asociar, evidentemente se puede hacer de una forma muy específica y muy profesional, pero cuando menos tienen que hablar 3 momentos de los acuerdos. ¿Ok? Los primeros acuerdos que tienen que tener es los acuerdos de entrada. Y voy a poner la analogía que tú mencionas del avión. O sea, si tú quieres subirte a un avión, te tienen que decir, está bien, antes de subirte, tienes que tener, si vas a salir del país, tienes que tener tu pasaporte, tal vez tienes que tener visa, tienes que llegar 4 horas antes. Lo mismo con el tema de las sociedades. Hay que hablar de esos acuerdos previos que antes de que vayamos a ser socios, ¿qué es lo que tenemos que llegar de acuerdo para que podamos continuar? Luego tenemos los acuerdos que yo llamo acuerdos de permanencia. Mientras somos socios, ¿cuáles son los acuerdos que tenemos que tener para que convivamos de manera sana? Siguiendo la analogía del avión, bueno, ya estoy dentro del avión. Cuando veas el foquito del cinturón de seguridad, tienes que amarrártelo. Cuando estemos despegando, abre las, abre las ventanas. Mientras estemos Sí, dentro claro. del avión, sí puedes pararte al baño, pero si empieza a haber turbulencia, ya sabes, porque te dijeron que tienes que quedarte. Entonces, lo mismo en las sociedades, hay que hablar de esos acuerdos de permanencia. Y también hay que hablar luego de los acuerdos de salida, ¿Ok? porque de alguna forma vas a salir de tu sociedad, ya sea hoy, 5, en 10, en 20 años, vas a salir de esa empresa. Lo mismo que en el tema del avión, cuando aterrice, ¿cómo salgo? Oye, no se paren todos al mismo tiempo, vayan por partes, de ahí tienes que ir a la aduana, luego tienes que pasar a ciertos puertos. Lo mismo tiene que haber en las sociedades. ¿Cuáles son esos acuerdos de salida que como socios tenemos que tener? ¿Qué pasa si yo quiero? Porque muchas veces vemos la finalización de una sociedad como un fracaso, cuando no necesariamente tiene que ser así. Probablemente yo simplemente ya llegué a la sociedad hasta el punto que yo quería y tú quieres continuar. No tenemos que continuar, tú continúa. Nada, vamos a hablar de manera clara qué me corresponde, Claro, cómo valoro mi parte. claro. Cuando esos temas no están acordados previamente, es cuando viene el conflicto. Porque evidentemente es muy diferente los acuerdos que vamos a llegar tú hoy, desde donde estamos, desde el inicio, desde las experiencias que ya tenemos, a cuando ya crecemos. Claro, Porque es algo normal. Si está para vender una casa, el que quiere comprar barato, y el que quiere vender caro. claro. Lo mismo en las sociedades. Pero si lo acordamos desde el inicio, va a ser mucho más dinámica la plática que se pudiera tener. Claro. Es prácticamente cómo evitar el divorcio eh, caóticamente, porque también puede Claro, aplicar, y en un tema de empresa. tú le dijiste la palabra clave, más que como evitar el divorcio, le agarraste la palabra correcta, es de forma caótica. No somos enemigos. Claro. Al final de cuentas, no tenemos por qué Sí, odiarnos. agradecer lo bueno dentro de lo malo, ¿no? Claro, Yo creo que eso es fundamental para ir cerrando. Agradecer lo bueno dentro de lo malo, siempre en donde se entregó lo mejor. Digo, y lo mejor es muy subjetivo. Y yo creo que cerrar desde una forma de agradecer, también de reconocer, sería la mejor forma de cerrar, creo yo, en un matrimonio. Y en tu caso, ¿no? De decir, bueno, no me tengo que aferrar a que siempre tiene que ser así, ¿no? Ahora, a ver, cuéntame, vamos a entrar a un ejemplo, ¿no? Porque, y te lo comparto, tengo un amigo que dice, bueno, oye Pepe, yo estoy con mi pareja, ¿no? Tantos, 2, 3 años ya viviendo, y quiero empezar un negocio con ella. ujú. ¿Qué es lo o sea, con base a tu experiencia y todo lo que hemos hablado, qué es lo mejor que puedes decirle a esta persona? ¿Crees viable en los negocios entre parejas, matrimonios? O sea, es algo, digo, pusimos la analogía, pero en este caso prácticamente serían esposos
pero también entraría a una vida empresarial. Sí, y tenemos casos de ese estilo. Mi primera recomendación, ¿cuál es? No te estás asociando con tu esposo o con tu esposa. ¿Ok? Te estás asociando con una persona que es tu socio, que la conociste por ser tu esposo, tu esposo, tu novio, tu pareja. Eso te ¿Ok? cambia la perspectiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando lo vemos de esta forma, entendemos que, ¿qué es lo que pasa? Si pienso que me estoy asociando con mi esposa, con mi novio, con mi pareja, entonces trato de llevar los acuerdos a la sociedad y no debe ser así. ¿Ok? Mi recomendación es, si te estás asociando con la persona y si están en la mesa es porque son pareja, porque son esposos, pero en la mesa son socios. Ya. Y hay que aprender a llegar a esos acuerdos de socios. Evidentemente, el nivel de acuerdos que tienen que llegar es un nivel de complejidad mayor, porque al menos cuando hay una separación por parte de socios que no son pareja, no te voy a decir que es fácil, es complejo, pero podemos dejar a un lado el tema familiar y el tema sentimental de pareja. Cuando le sumas un tema de una relación personal, sí hay que hablar muy claro de esos aspectos. O sea, ser muy claro de... Pero yo conozco casos que hemos trabajado en los cuales el vínculo matrimonial deja de existir, pero no necesariamente el de la sociedad. Ok. O sea, hasta cierto punto son suficientemente maduros en ese nivel para entender, ok, no me funcionó con él el matrimonio, ajá, pero bueno, la empresa está funcionando y no tengo por qué separarme en el tema de Y socios. piénsalo, es como cualquier relación. Tú cuando te divorcias de alguien deja de ser tu esposo, pero si tienen hijos, siempre va a ser el papá de tus hijos, Y, siempre va a ser la mamá de tus y hijas. podríamos poner como analogía que la empresa, pues es un hijo, Tu empresa es tu hijo, ¿no? claro. Yo tal vez te diría esto, tu empresa es tu casa. Y lo que una analogía que he utilizado con algunos clientes, que tu casa tienes hijos, tienes clientes, tienes colaboradores, tienes proveedores. Y eso es lo que tenemos que ver. Los problemas societarios, independientemente de afectarte a ti como persona, que es duro, tienes colaboradores que cuando hay una situación, yo lo he visto, no saben dónde estás parado. Mañana tengo trabajo, no tener trabajo, están peleando, la empresa se separa, no se separa, los clientes que empiezan a decir, oye, me contactas tú, luego me envían un mensaje por el otro. Al final de Sí, claro. cuentas, se puede exponenciar mucho porque una empresa es un ecosistema donde hay muchas personas involucradas y es lo que tenemos que tener en cuenta. Claro. Yo creo que es, digo, lo que mencionas es importante de hacer esa conciencia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando entra el caos? ¿Qué es lo mejor que les puedes decir a estas personas? O sea, fracasamos en el matrimonio y ¿sabes qué? Yo no soy lo suficiente maduro o madura de continuar viéndole la cara a esta persona porque acabamos mal. Bueno, hay dos cosas que yo podría decir dependiendo del contexto en el que estén. El primero es si tienen acuerdos claros, Ok. que es una gran ventaja. No, no, pero lo caótico es que no hay acuerdos. No, si no Sí, hay porque no, o sea, ya estamos en un... Mira, creo que tú lo puedes ver en el tema de divorcio y es sumamente importante tu pregunta y se lo digo a toda tu audiencia. Si están en una sociedad, tengan esos acuerdos. Es como que yo te preguntara, bueno, ¿y qué pasa cuando alguien se quiere divorciar y no hay acuerdos y alguien quiere guerra? La va a encontrar, ¿no? Sí, No hay nada. Y yo he visto, Pepe, sociedades de personas que empezaron como amigos, como familia, como esposos, que no hubo acuerdos. Y como no hay nada por escrito, cuando los dos quieren llegar a acuerdos, se pueden sentar en la mesa. Es válido. Pero cuando uno no quiere y no hay nada por escrito y es tu palabra contra la mía, no te imaginas lo que he visto. Ya ni sabes por dónde te van a tratar de afectar. Que si esto es más social. Me acuerdo una ocasión, era un tema de una separación de una sociedad y se planeó todo buscando en la negociación llegar a acuerdos respecto a la finalización ordenada de la sociedad. Entonces llegamos a una junta y había un notario, había el contador, había el administrador, estaban los tres socios, y yo solo estaba con mi cliente. Entonces yo les pregunté, bueno, ¿de qué quieren que platiquemos? ¿De la separación de la sociedad? Me acuerdo que solo llegan, empezaron a sentar documentos legales, no queremos ahora hacer una auditoría y todo eso. A ver, le dije, no venimos preparados para eso. Las personas muchas veces ya cuando están en ese nivel de conflicto ni saben qué quieren. ok, Al final de cuentas lo que le dije a esta persona, le dije, no sabes qué, nos tenemos que ir porque no estamos preparados para esa plática. Veníamos con una intención y empezaron con otra. Y yo platicaba luego con esa persona, le dije, me preguntó, ¿qué crees que pase? Desgraciadamente, esto que acaban de hacer
lo único que hizo fue dilatar la comunicación que estábamos buscando hacer. No tenemos que estar de acuerdo en los acuerdos en este momento, pero tenemos que estar de acuerdo que queremos llegar a acuerdos. Estamos de acuerdo. Dije, te voy a decir qué es lo que va a suceder. No va a pasar absolutamente nada. Dilataron esto unos 2, 3 meses aproximadamente. Se van a dar cuenta que todo eso legal que pasaron no va a servir para absolutamente nada, porque vi los documentos antes y dije, les falta fundamento. Y efectivamente, pasaron prácticamente 3 meses, llegaron al mismo punto donde estaban. Ya. Porque no había acuerdos. Ya. Y yo creo que ahí es digo, y también eres especialista en mediación y certificado por el Poder Judicial del Estado de Yucatán, y creo que lo manejas muy bien. No hay que estar de acuerdo en este momento para llegar a acuerdos, pero sí claros, o sea, ambos, de que queremos llegar a un acuerdo. Sí, yo siempre busco que haya un acuerdo. Y aunque parezca complejo, te voy a decir un caso que nos pasó. Pero siempre hay que buscar un acuerdo. Me acuerdo que en alguna ocasión estábamos en una sociedad que realmente ya estaba muy conflictada la situación, realmente sí, ya había llegado a un tema muy complicado, pero siguen siendo socios. O sea, ¿cuál es el tema? Podemos estar pero siguen siendo socios, ahí sigue habiendo un acta, sigue habiendo compromisos laborales, sigue habiendo clientes, sigue habiendo proveedores. Me acuerdo que me dijeron, es que no hay ningún acuerdo. No estamos de acuerdo en nada. ¿Y qué pasa en ese caso? Que les dije, hay que buscar el acuerdo. Yo les dije, a ver, no, yo creo que están equivocados. Sí tienen un acuerdo. ¿Están de acuerdo que no están de acuerdo? Sí, es un acuerdo, ¿no? Es un acuerdo. Vamos por el siguiente. Hay que ir por pasos. Muchas veces cuando las personas están tan conflictadas ni saben qué es lo que hay que hacer. Yo siempre, ¿qué es lo que busco? Esos puntos de acuerdo mínimos. Vamos a estar de acuerdo, en desacuerdo con 1000 temas. Vamos a empezar por el primero. Solo el primero. Y poco a poco. Evidentemente, si es un proceso complejo, es un proceso largo, puede ser inclusive desgastante para las partes, pero paulatinamente empiezan a ver cómo poco a poco empiezan a hacer cuando hay voluntad. Cuando hay voluntad. Si no hay voluntad es muy complicado. Sí, definitivamente, y nos remitimos a la analogía del divorcio. Igual lo mismo, ¿no? Cuando se quieren poner de acuerdo, en 3 meses, 2 meses, ya estás divorciado, liquidado, ya estás para rehacer tu vida. Pero cuando no están de acuerdo uno de los cónyuges, nos podemos aventar hasta 5 años y hasta 10 tomos de expedientes, ¿no? Y ahí quienes ganan pues son los abogados. La realidad, ¿no? Y los juzgados se siguen saturando y cada vez más pues caótico y complejo el tema, y si hay hijos y si hay patrimonio por medio, no, he vivido muchas cosas en esos temas y digo, ¿qué necesidad? Si te estás poniendo de acuerdo con no ponerte de acuerdo y luego te sigues quejando, ¿no? O sea, es como que hacerlo consciente, lo inconsciente de que cómo operamos, ¿no? Yo siempre le digo, aquí el punto es que está clara la ley, ¿no? O sea, en temas de sociedades conyugales, 50 y 50. ¿No? Y cuando hay capitulaciones matrimoniales, pues nos remitimos a las capitulaciones. En el tema de socios, ¿hay reglas? No hay reglas. Entonces, ¿qué pasa si no hay reglas? Bueno, está la legislación que va a aplicar en este caso, ¿no? Sí, claro, tanto el matrimonio como el tema de sociedades está en la ley. Y muchas veces es un tema que donde me genera conflicto, muchas veces, porque ¿qué es lo que dice la ley? La ley dice esto, oye, pero nosotros acordamos algo distinto, es válido, pues ¿dónde está por escrito? Claro. Sí, sí. ¿Dónde está? No, yo como que una regla que yo lo digo, si no está por escrito, no es un acuerdo. Claro. Fue un comentario, fue una muy buena intención, fue una plática, un acuerdo tiene que estar por escrito y firmado. Claro. Para que estemos claros qué es lo que estábamos buscando. Ahora, ya para cerrar ese punto y pasar a otro, digo, entonces ya prácticamente la comunicación desde el inicio con mi socio, con mi pareja, a quien voy a elegir para crear esto es sin suposiciones y sin secretos. Prácticamente. Totalmente. Y estar dispuesto a recibir pláticas o estar en pláticas incómodas, que a final de cuentas prefiero, pues hasta cierto punto, ser consciente que es una plática incómoda a estar en una crisis caótica donde pues obviamente puede ser que salga perdiendo, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues yo creo que muy acertado en los puntos que hemos compartido, tú desde tu ámbito y yo desde el mío. Y ya para pues, dirigirnos en la parte final, habías comentado que tienes un libro, ¿no? Que publicaste. A ver, cuéntanos
¿Cuál es el libro? ¿De qué habla? Pues aquí te lo traigo justo igual para ti. Pues el libro se llama Las reglas de oro entre socios. ¿En qué consiste el libro? En cómo llegar a estas reglas de oro entre socios, que son los puntos necesarios e indispensables que las personas, y te lo digo con la experiencia que tengo, este libro fue hecho con base en muchos casos, experiencias que vimos en los cuales estábamos en la mesa y en más de una ocasión me dijeron, si hubiéramos hablado de esos temas antes, Claro. hubiera sido distinto. Es que si lo hubiéramos platicado desde antes, pero no se platicó. Entonces lo que consiste prácticamente el libro es que antes que puedan decir que son socios de alguien, lleguen a estas reglas de oro. Hay una metodología aquí que hablamos de los tres sombreros que justo está puesto en la portada del libro, en la cual prácticamente decimos, así como una cosa es ser esposo y otra cosa es ser socios. Dentro de una empresa, una cosa es ser accionista o dueño de la empresa. Otra cosa es ser el estratega y otra cosa es el de la gestión, el que trabaja dentro de la empresa. Y dentro de cada sombrero los temas se tocan de manera distinta. ¿Por qué lo hice de esta forma? Porque muchas veces me sucedió estar en mesas con empresarios, con socios que empezaban a platicar y no sé si alguna vez estás en una situación así, pero puede ser en el tema del divorcio también, que empiezan a hablar de sueldos, luego empiezan a hablar de utilidades, luego que el proyecto, luego que no hiciste el pago, luego que tal. Entonces son reuniones largas, cansadas, que duran mucho tiempo, donde hablamos de todo. ¿Ya que llegamos? A nada, muy poco, o peor aún, creemos que llegamos a algo. Recuerdo un caso muy particular, en una reunión creyeron que un socio podría hacer una inversión de millones de pesos. El socio la hace. Entonces, en la siguiente reunión de socios dijeron, ¿pero por qué lo hiciste? Oye, es que en la junta platicamos que lo podía hacer. Bueno, a ver, lo platicamos, ¿no? Te dijimos que lo podías hacer. Oye, pero yo recuerdo que me dijiste que sí. Eso lo veo todos los días. Claro. Entonces, lo que busco con la metodología que está dentro de este libro es que si van a ser socios, lleguen a esas reglas claras. Van a ser temas incómodos, pero necesarios. Claro. Que es prácticamente lo que consiste el libro. Muy interesante, yo creo que parte de lo que acabas de mencionar, pues lo hemos hablado, creo que la regla principal es tener esas charlas incómodas, ¿no? Sin secretos, sin suposiciones y estar dispuesto a cómo llegar a un acuerdo, ¿no? Yo nada más agregaría esas pláticas y ordenadas. Y ordenadas. Son Ok. pláticas que tienen que tener una estructura cada vez que se vayan a reunir, que sepan muy bien de qué vamos a platicar antes de estar en una reunión. Y ahí platicas igual lo que mencionamos de, bueno, ok, Diego es pregunta, si llegamos a, o sea, ahorita son las bases para las reglas de cómo sí ser socios, de cómo sí debemos de funcionar, pero ahí también mencionas algo de, bueno, creo que es un tema muy importante, bueno, y si no, hasta aquí llegué, ¿cómo cerrar? Sí, totalmente. Aquí en el libro hablo de los principales acuerdos de entrada, ¿Ok? de permanencia y de salida. Ah, perfectísimo. Platiquen cuáles son los temas que están acá. Y en mi experiencia, muchos de los temas que están acá son los temas que se repiten constantemente en las sociedades. Y me ha tocado separar sociedades en el sentido que hay personas que ya no desean continuar la sociedad y tienen los acuerdos. Es una cuestión muy... Pues ya lo acordamos. Ya, Están las reglas de la salida. ya. Cuando no están, es cuando empieza el caos. Sí, definitivamente. Digo, ya para agregar tengo un caso, digo, porque también hablando entre socios, tengo un amigo que está en una separación de socios, pero fueron socios de nombre, ¿ah? Pero de nombre y en sentido figurado, porque la realidad nunca pusieron en función su sociedad. O sea, es como, en algún punto esto nos puede ayudar fiscalmente o hay sus temas, ¿no? Yo no sé, o sea, la realidad es que no sé cuáles fueron los temas y enteraron a una sociedad y llegó el punto ahorita de que pues no se pusieron de acuerdo o no había esa comunicación por lo que sea, que porque no llegaba, que porque el otro hacía, que el que puso, que yo no puse, que ya no está y que conmigo funciona la empresa, que sin él pues puedo seguir funcionando, entonces mejor me voy. Y entonces toman decisiones pues inconscientes y pues caóticas, ¿no? Que van a tener sus ¿Y qué consecuencias. palabra tan importante mencionas? Que ay, recuerdo que algo que se me viene a la mente de forma muy seguida es la palabra socio o socia. Es una palabra muy peligrosa. Ya, Tiene muchas connotaciones. Pues no te imaginas cuántas veces he estado en la mesa y me dicen pequeñas frases como la que tú me dijiste. No eres mi socio, pero no socio. ujú,
Bueno, es mi socio pero capitalista. O es mi socio de papel. O es mi socio familiar. O es mi socio pero no real. Entonces yo le digo, a ver, sencillo, ¿es o no es? Sencillo. O sea, a ver, ¿estás medio casado o estás casado? Claro. Muchas veces las personas no lo saben. Y lo peor que es que tú puedes pensar una cosa, pero tu socio piensa lo mismo que tú. Sí. Pues no lo sé. Es eso, Pepe. Y al final, yo creo que si algo, por la razón por la que hago esto es porque veo empresas exitosas, con ideas. Veo empresas que están creciendo, que el mercado les está comprando, que tienen planes. Pero luego yo me reúno con las sociedades. Realmente muchas veces me ha dado coraje ver cómo ideas tan innovadoras no continúan. Porque las personas no hablaron claro. No te imaginas cuántas veces, una vez que ya empiezan esos temas incómodos, donde creen que hay un conflicto, no lo hay. Claro. Están hablando de cosas totalmente distintas. Eso es lo que hay que enfocarnos. No es fácil, pero es necesario. Sí, yo creo que tienes un gran trabajo y haces un gran trabajo en lo particular en este contexto donde pues prácticamente lo mismo con el matrimonio, ¿no? O sea, ahí también tengo esa perspectiva de cómo sí, de cómo no fracasar, de cómo no llegar al divorcio. Digo, mucha gente me identifica, ahí está el abogado que te divorcie, ¿no? Espérate, o sea, es como, yo cuando la primera pregunta es como, ¿ya estás clara o claro en iniciar con el proceso? O Sí, sea, no, yo lo que creo yo te diría ya es que tú no eres abogado que divorcia. Los que se divorcian son ellos. Tú facilitas el proceso para que no sea una guerra. definitivamente. ¿Qué es eso? O sea, yo no termino. O sea, O empezar la guerra. bueno, ese está tu tema, ¿no? Cuando al final de Por cuenta, eso decía, por eso cabe la palabra. Y si no, pues nos vamos a juicio, ¿no? O sea, totalmente. prácticamente aplica lo mismo. Pero tú lo sabes, un divorcio donde las personas no quieren entrar a un juicio y quieren resolverlo, ¿cuánto tiempo aproximadamente tarda para resolverse? Sí, o sea, es mucho menor el tiempo que pues, irnos a un juicio. Y los juicios, te voy a hacer, una vez una persona me dijo una frase que me gustó, me dijo, tu juicio tú sabes cuándo inicia, no sabes cuándo va a acabar. Exactamente. Porque Sí, tú sí. lo sabes que hay el juicio, la apelación de la apelación, que el siguiente teme, que nos vamos y qué tal, Sí, y se y alargan. yo todo eso se los planteo en el inicio, ¿no? De la primera asesoría. O sea, por eso es que tan importante la asesoría al inicio. Y yo, pues igual, comparto esa idea contigo y tus clientes y gente que te sigue. Creo que ahí se filtra el perfil del panorama o la estrategia que hay que tomar para llegar a una buena solución donde no se afecta a terceros, ¿no? Porque aún así, digo que en nuestra ética como profesionales es como, ganar, hay veces que no hay que enterar, no hay que pelear las batallas. Hay batallas que no son de nosotros, simplemente hay que hacer lo que nos corresponde, ¿no? Porque pues la gente y la otra contraparte no sabes cómo están pensando y ellos están yéndose con o sea, sí vamos a quitarle estos activos, sí, no, o sea, aquí siempre digo, la razón le va a asistir quien aplique de manera correcta la ley en una estrategia viable. Porque aún así pudieras tener el conocimiento de la ley, pero en la forma y en su estrategia no es viable, ¿no? Y en la asesoría sirve también para ser consciente al cliente, ¿no? O sea, esto es lo que va a conllevar y pues prácticamente es como, esto es opción A, opción B, opción C y esto es lo que te sugiero, ¿no? Con base a la experiencia, porque pues la intención es como no complicarte, o sea, ¿para qué me vas a pagar si te voy Claro, a terminar complicado? claro, claro, O te voy a, en lugar de que ganes más, vas a terminar perdiendo. claro. Y también ahí cuando veo situaciones donde de plano no, o sea, no. Sí. Yo creo que eso también, o sea, sería muy bueno, digo, y es muy subjetivo de entender con base a tu experiencia de cuándo sí pueden formar una sociedad, Sí, que es que queda claro, Pepe. ¿no? Al final, yo lo que muchas veces veo en armando sociedades es, en ese tipo de pláticas queda muy evidente todo lo que está aportando. Entonces hay preguntas que yo hago en el sentido, a ver, ¿estás de acuerdo que tú estás poniendo el otro prácticamente no está poniendo económicamente nada? Claro, Y van a ser solo el 50-50. claro, ¿Están de acuerdo? Hay gente que me dice, bueno, ya lo voy a pensar. Hay gente que dice, sí, bueno, pero ya se platicó. No se vale que luego digas, oh, es que yo merezco más porcentaje. Se platicó y tú exacto. aceptaste.
Entonces es lo que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que es un tema aún más complejo, pero bueno, ya estamos en la parte final. ¿Qué es lo que pudieras ya como cerrar? O sea, algo que quisieras agregar, dar un consejo, invitarlos a que te sigan, dónde pueden conseguir el libro. Pues como recomendación es que aprendan a tener esas pláticas incómodas y que se den el valor de tenerlo. Si tienes una sociedad, sabes que hay temas que tienes que platicar y que no has platicado. Enlístalos para tenerlos. Si quieres tener un poco una guía de cómo hacerlo de una forma más ordenada, con gusto puedes en el libro. El libro lo puedes encontrar en Amazon. Se llama Las reglas de oro entre socios. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Mérida, Yucatán. Estamos en el Librerías Dante también. Okay. Ahí estamos en el libro y en nuestras oficinas. Igual estamos en la ciudad de Mérida, Yucatán. En nuestras redes nos pueden encontrar como andum.mx. Así estamos en Instagram, en TikTok, y personalmente me pueden encontrar en LinkedIn como André Durán Martín, al igual que en Instagram personal, donde buscamos dar valor a través de estas recomendaciones, casos, para que al final de cuentas las personas vean que si hay una forma de resolverlo, y si al final de cuentas buscan una asesoría más especializada, pues con gusto los podemos apoyar. Así que ya saben dónde encontrar el libro, las reglas de oro de Entre Socios con André. Y yo creo que ha sido un tema muy, muy importante el que hemos hablado. Digo, hay más variantes que comentar. Yo creo que vamos a hacerles la invitación a que puedan dejar sus comentarios. ¿Cuál es el punto que quisieran que pues contestemos o pongamos una segunda parte a este tema? Cómo evitar el divorcio entre socios, cómo llegar al éxito con mi socio, dentro de mi sociedad, con quién me tengo que empezar a ser novio o novia para que yo llegue al punto de decir, bueno, ok, me voy a casar, no me voy a casar, voy a iniciar la empresa, cuáles son las reglas, cuáles son los pasos. Creo que son temas que sí, pues a veces damos por hecho y eso nos lleva a un fracaso pues ya prácticamente anunciado, ¿no? Así que pues te agradezco, André, muchas gracias. este tiempo, tu información súper mega valiosa como siempre. Y pues también te dejo como la sorpresa que habías dicho, pues te hago entrega del... ok. Muchísimas gracias. Creo que pues tú di la dinámica para que se lo puedas dar de tu bueno, que se vayan a seguir ahí la cuenta de mi amigo André. Aquí vamos a dejar sus redes sociales en la descripción del video. Y que te sigan y comenten ahí, vi el episodio. Digo, y si lo vieron es porque llegaron a este punto final del video. Y con muchísimo gusto allí se les va a estar mandando a las, ¿cuántas? ¿Una o 3 personas, tú dices? Las primeras 3 personas. Las primeras 3 personas que comenten ahí cuando ya esté arriba este programa, en donde yo quiero el libro, y sigan las cuentas de mi amigo André, por supuesto las de un servidor, les hacemos llegar el libro de de la primera edición, las reglas de oro entre socios. Interesante, bueno, se ve muy interesante el libro. Perfecto, mi estimado, muchas gracias. No, al contrario, y pues nos estamos viendo, gracias por llegar al final, y bueno, pues nos despedimos con la famosa frase, y si no, nos vamos a juicio.